Bueno, voy a pedirle el favor a alguien que si me pueden escribir en el chat si ya pueden ver las diapositivas. Ya estoy acá mirando el chat. Ah, sí, muchísimas gracias. Ya vi que sí se puede ver. Entonces, primero les voy a copiar en el enlace como la lista de asistencia, pues en el caso que ustedes puedan ir diligenciándola, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar. Esta socialización va a explicar los resultados de la etapa de planeación del Plan Operativo Anual 2026 de nivel institucional. El orden del día es los resultados cuantitativos, como el proceso que se hizo de evolución del POA. Ahí también voy a explicar en los casos que aquellos colegios que de pronto no se les devolvió el POA, pero quieren hacer ajustes, voy a explicar qué deben hacer. Explicación como de esas observaciones generales que se devolvieron, el proceso de ajuste y un tema de sesión de preguntas que va a ser como al finalizar, como les mencionaba, en caso que ustedes tengan dudas, pues pueden ir escribiendo en el chat y pues yo en los momentos que tengo. ¿Listo? Entonces, resultados de POA 2026. Mm, la primera gráfica que ustedes van a ver se tomó como de los últimos 4 años en el tema de aprobación, es decir, en el momento que a ustedes se les da la fecha que es de enero 14, básicamente en este año, perdón, fue enero 9 de enero a 30 de enero, que es como el tiempo de oportunidad que nosotros medimos desde planeación. Eh, para el 2026 tuvimos el 98%, básicamente hubiéramos podido de pronto lograr el 100, pero entonces ya les voy a comentar qué se presentó. Recuerden ustedes que cuando ustedes cargan el POA, ustedes tienen que dar un botón de enviar. Estamos hablando del proceso de planeación. ¿Qué nos sucedió? Resaltó los dos colegios, bueno, las dos localidades que se les presentó, que fue la localidad de Kennedy con el colegio Próspero Pinzón. El colegio sí cargó dentro del aplicativo, pero le faltó enviarlo. De tal manera, digamos que la localidad nunca lo pudo visualizar y no lo pudo aprobar en esos tiempos. El segundo colegio que se presentó la misma situación fue el colegio UNSA, que básicamente no se identificó, o sea, no lo pudo aprobar la localidad, aun cuando el colegio cargó. Entonces, importante, digamos que esto se ha mejorado muchísimo. En otros años teníamos bastantes colegios que se quedan como en ese proceso de que cargaban el POA, más no lo enviaban. Entonces, para este año solo se nos presentó en dos casos. También se nos presentó otra situación que en este caso fue en la localidad Antonio Nariño, que los colegios sí fueron juiciosos, cargaron el POA, enviaron el POA, pero se quedó ahí. Digamos que la localidad no alcanzó a hacer la aprobación, sin embargo, pues los colegios sí cargaron a tiempo. En Suba también me pasó con un colegio que era el colegio Tibabuyes, que sí lo envió, pero la localidad de pronto, o el colegio lo envió muy sobre la fecha, ya de pronto muy en la tarde, de pronto la localidad no lo vio. En estos casos sí es muy importante ahí le hago como a las localidades de que siempre estén pendientes de que si el colegio envíen, ustedes hagan la aprobación. Y al colegio, si ustedes ven que se quedó ahí en el enviado y nada que se los apuran, escríbanle la localidad. Si ustedes ven que la localidad en algún momento no les da respuesta, escríbanme, que tal vez de pronto en ese momento la localidad tiene muchísimas también varias cosas, entonces se les pasa. Entonces, si algo ustedes me escriben y me dicen, Elena, mira, yo envié el POA desde, no sé, desde el 20 de enero y no me lo habían aprobado. Con eso yo también en últimas trato de comunicarme con las personas para que se hagan las aprobaciones. Porque si se hubieran hecho esa aprobación de esos 5 colegios, más el colegio de la localidad Suba, posiblemente hubiéramos llegado casi al 99%. Y si los dos colegios, Próspero Pinzón y UNSA, lo hubieran enviado, hubiéramos logrado el 100% para este año. Reitero, pues ha sido una mejora bastante alta. En otros años hemos tenido hasta colegios totalmente que ni cargan. Entonces, pues esto es algo muy bueno, positivo. Es que de pronto para el 2027 ya logremos ese 100%. ¿Listo? Em, en cuanto a las devoluciones, les comento, en la circular del POA, la que digamos se socializó el año pasado, que el año pasado hicimos como una socialización, capacitaciones del tema, hay un numeral sobre las revisiones técnicas que se realizan posterior al proceso de planeación. Entonces, les comentaba que en el mes de enero, del 9 al 30 de enero, ustedes realizan el cargue y pues la idea a veces se les ha indicado que ojalá se pueda como desde noviembre empezar a enviar borradores para que las localidades les ayuden y no tengamos procesos de devolución.
Este tema, esta revisión técnica, la idea es que con el tiempo se quite, es decir, que en algún momento planeación ya no revisa, no tendremos que hacer devoluciones, pues porque ya los POAS van a estar perfectamente los de nivel institucional y ya no tendremos que hacer, digamos, este tema y ya solamente quedarán como ajustes menores. Sin embargo, actualmente, pues en la circular sí se tiene y es una revisión que hago, digamos que en este caso la realizo desde planeación y básicamente yo reviso temas como que el objetivo esté de acuerdo, la redacción de la actividad esté de acuerdo a la circular, que se haya seleccionado el tipo de meta correcto, que cuenten con el mínimo de 4 actividades. Recordemos que el colegio de tener mínimo 4 actividades y el peso máximo que pueden tener por actividad ustedes es el 25. Y en los casos que yo observe que pronto no, entonces hago una devolución. ¿Cuándo fueron esas fechas? Digamos que las teníamos del 2 al 13 de febrero y ya los ajustes, las instituciones pueden realizarlo, pues desde el momento en que lo enviamos, que fue ya esta semana, ustedes tienen hasta el 27, que es como el último día hábil de este mes. Entonces, dentro de esas revisiones, nosotros de planeación se identificó solamente, digamos, hice yo un barrido de 32%, es decir, solo revisé 120 colegios, recordemos que hablamos de 369 colegios, es decir, los otros colegios no se alcanzaron, yo solo hice una muestra. De esos 120 colegios revisé 231 actividades, de las cuales empezaba a identificar observaciones y pues las iba como contemplando en un archivo Excel. Los colegios que se les hizo devolución, tal vez ya deben tener como en cuenta de eso, porque digamos que se envió un correo el 9 desde planeación, se le envió a la dirección de colegios y ella a su vez lo transmitió a las localidades, quienes a su vez lo transmitieron a las instituciones y también por parte de los gestores territoriales también se les envió para que ellos a su vez también pudieran comunicarse con ustedes. Si ahorita, digamos, hay colegios que dicen, bueno, no estoy seguro si estoy o no estoy, pues digamos que después hacemos como un barrido porque digamos que a esos colegios se les envió, básicamente fueron 120 colegios a los que se les devuelve y se les indica en el correo que se les devolvió al estado de planeación. ¿Qué quiere decir? Que el colegio se ingresa, o por el momento ustedes ahorita si quieren pueden ingresar al aplicativo de apoyo escolar, ingresan a planeación y ahí les aparecerá si está devuelto o no devuelto. Si no está devuelto, básicamente ustedes pueden decir, ok, o sea, estoy cumpliendo mis parámetros y voy bien, o sea, no me hicieron devolución. Si bien devuelto quiere decir que algo hay que ajustar, sea el objetivo, la actividad. Algunos colegios al día de hoy sé que han sido juiciosos y han empezado ya a hacer sus ajustes y han enviado a las localidades. Recordemos que quien hace esta revisión y aprobación va a ser la localidad, porque cuando yo hago la devolución es como si estamos en esa etapa de planeación cuando ustedes se están cargando. No es necesario eliminar las actividades, ustedes solo con picar lápiz pueden modificar y hacer las modificaciones. Dentro de esas devoluciones que identificamos, se encontraron 152 actividades mal redactadas en 72 colegios. Acá yo tuve que hacer como varias variaciones, es decir, hay unas actividades que estaban mal redactadas, pero de pronto el tipo de meta uno concluía que podía estar bien, entonces pues no se les colocaba, pero había otras en las que sí se identificaba que estaba mal la unidad de medida o el tipo de meta. También identifiqué objetivos que se seleccionaron diferentes al de nivel institucional y tipos de meta que en su mayoría identifiqué que al seleccionar demanda, pues estas actividades no eran demandas, sino eran sumatoria constante. Entonces, todos en esos casos al colegio, pues se les devolvió y también tenía que ver en esa devolución, se les tuvo que haber enviado a ustedes un archivo en Excel. ¿Por qué? Porque en el archivo Excel básicamente venía ya la especificación exacta, ya salía en qué actividad era que tocaba hacer la modificación. Importante, yo solamente revisé 120 colegios, es decir, si un colegio necesita hacer ajustes a su PUA, porque ahorita después de esta socialización, ustedes dicen, no, a mí también me quedó mal la redacción, o no, yo elegí mal ese tipo de meta, ustedes pueden solicitarla, solamente me envían un correo electrónico, en el correo, ya ahorita les digo mi correo, si algo por el chat, o al finalizar se los pongo en la presentación, y ustedes solamente tienen que escribir ahí, ejemplo, voy a inventarme, soy de la localidad de Suba, requiero hacer la modificación del colegio La Gaitana, entonces solicito que me devuelvas el POA porque necesito ajustar algo del POA. Con solo eso, que solamente me digan que van a hacer un ajuste, me coloquen su localidad y su colegio, yo inmediatamente les devuelvo el POA y ustedes pueden eliminar, crear, pueden hacer, digamos, todas las modificaciones necesarias que requiera actualmente el POA, ¿listo? Es importante en caso que usted no se les devolvió, pero ustedes después comuniquen y digan es que requiero de pronto hacer como la modificación,
pues pueden realizarla, ¿listo? Entonces, ¿qué hablo sobre las generalidades de ese ajuste? Entonces, reitero, se devolvió el POA en el aplicativo a los colegios que se les identificó alguna observación. Al ingresar el colegio a apoyo escolar, pues van ustedes a identificar que aparece estado devuelto, que sale como la evolución total del POA. El colegio, ¿qué puede hacer? Puede hacer los ajustes de esas observaciones, pueden ajustar otras que ustedes identifiquen. Recuerden que después de que hagan esos ajustes, reitero, pueden eliminar, incluir, modificar todas las generalidades dentro del aplicativo del POA, pues porque está en ese estado. Ya cuando ustedes finalicen y dicen, listo, ok, tienen que guardarlo y reitero, enviarlo a aprobación. Entonces hay un botoncito que se enviar, hacen clic y le va a llegar a la DILE. Como el sistema no tiene una alerta automática, sería estupendo que a ustedes también cuando se les devolviera les apareciera el tema automático, pero eso no lo tenemos. La localidad tampoco lo tiene. Entonces, recomendación, colegio, cuando usted la envíe, escríbale a la localidad. Si no, escríbale al gestor territorial y dígale, mira, yo ya lo envié, pero nada que me lo aprueban. ¿Por qué? Porque puede pasar que de pronto la dirección local no lo identifica. Importante, el 27, que es la fecha final, eh, es muy importante que ustedes se envíen y que las localidades, en este caso, el 2 de marzo, que es el primer día hábil del mes, el 2 de marzo sí tienen que estar ya todos los POAs totalmente aprobados. Porque básicamente ahí yo voy a sacar esa primera versión que se publique en página web. Entonces es importante que si se hacen ajustes, recuerden, es hasta el 27. Ya el 2 de marzo no se habilita. Si hay una fecha posterior, no sé si las personas que pronto han leído de pronto la circular del PUA se habrán dado cuenta que en la circular hay una fecha en la parte de modificaciones que habla que es hasta el 15 de marzo. La agua con la en el sentido que si ustedes dicen, ahí si se identifican, la del 15 de marzo solamente se devolvería un POA a su estado de planeación, solamente si la justificación es que de pronto para esa fecha, para el primero, la primera semana, ustedes tienen su PIMA y quieren hacer la actualización basados en esa actualización de ese PIMA 2026. Entonces, la idea es que ahí sí tendrán que enviarme en marzo, en caso que se presenten este tipo de colegios. El año pasado solamente se presentaron 4 casos, pero si en este año se presentan, recuerden que para hacer en la de marzo, sí tienen que enviar un correo en el que ustedes adjunten el tema de PIMA, el documento que genera el PIMA en el aplicativo de la dirección de evaluación. Ustedes lo adjuntan al correo que me van a enviar y me indican. Soy del colegio, reitero nuevamente un ejemplo, La Gaetana, necesitamos modificar el POA porque nosotros actualizamos nuestro PIMA, ya tenemos y vamos a cambiar estas actividades. Con eso yo hago devolución, pero reitero, para el mes de marzo y la fecha límite a ser el 15, solo la justificación va a ser PIMA. No puede ser que es que me quedó mal el tipo de meta, no. Todos los temas que hablo ahorita de febrero son todas las generalidades. Acá les reitero, aquí si no necesitamos justificación, solo que ustedes digan quiero hacer mi ajuste al POA, puede ser por PIMA o puede ser porque ustedes después de esta socialización queden y digan tengo que mejorarlo. ¿Listo? Aquí lo que les digo, los colegios que no estén devueltos, pero identifiquen algún ajuste después de esta socialización, podrán hacerlo. Solo deben enviarme un correo electrónico indicando colegio, perdón, localidad y el colegio, para que así yo pueda hacerle la devolución. Reitero, la fecha límite de esta etapa sería hasta el 27 de febrero. Entonces, en cuanto a las explicaciones de las observaciones que les comentaba, la primera que se identificó fue relacionada a los objetivos. Para este año disminuyó muchísimo. Si les comento, creo que de pronto vi en temas de objetivos de colegio, de pronto solamente como que 20 colegios o 20 actividades que se presentaron en el tema. Acá es como un recorderis. Recordemos que actualmente tenemos 3 tipos de objetivos en el aplicativo: institucional, local y central. Los institucionales son 9 e inician con la palabra o con el código OCOL, que básicamente me dice objetivo de colegio. Estos objetivos se realizaron en su momento de acuerdo al modelo de gestión institucional que se trabajó con los colegios y de acuerdo al plan institucional de mejoramiento acordado PIMA. Es decir, recuerden que yo en estos casos para tener mi PUA, básicamente tendremos que tener el PIMA, pues porque básicamente es mucho más sencillo. Sé que pueden haber casos de algunos colegios que me digan, ay no, pues que yo como no tenía el PIMA, independiente, digamos que los objetivos que están en la circular son los mismos objetivos que maneja PIMA. Por lo tanto, siempre ustedes deberían iniciar con la identificación de OCOL. Los de nivel local tienen unas características de las funciones y la estructura de las direcciones locales de educación. Ellas inician con OBJL, que básicamente significa objetivo de la localidad.
Y nivel central, los objetivos que se tienen actualmente están relacionados al modelo integrado de planeación institucional MIPG y al mapa de procesos. Digamos que nivel central tiene un poco más la estructura, tenemos varios códigos porque dependen de los niveles del mapa de procesos. Entonces hay algunos que inician con la E, que es estratégicos, otros con la M misional, apoyo y evaluación. Son un poco más complejos. Por lo tanto, en el caso de colegios, tenemos acá los nueve objetivos que tiene la escuela que están dentro del aplicativo y que están alineados con el tema del plan de mejoramiento acordado PIMA. Son estos nueve. Es decir, que aquí yo quise coger algunas instituciones de ejemplo en las que, digamos, estas tres instituciones están perfectas. Entonces, paso primero a seguir en el caso que ustedes quieran verificar que estén bien sus objetivos. Recuerden que todos sus objetivos deben iniciar con el OCOL. Si ustedes tienen otra sigla diferente, que de pronto es de nivel central o nivel local, tienen que solicitar la devolución. Sin embargo, sé que los colegios que yo devolví, porque no les identifiqué, fueron los únicos. Sin embargo, puede ser que en los ajustes que hagan ahorita, cuando vayan a hacer el ajuste, por favor recuerden que sus objetivos inician con el OCOL. Si ven otro, no es de la institución y posiblemente se les hace nuevamente la devolución. Entonces acá en esta diapositiva la idea mía era que ustedes digan, ah, ok, siempre con el OCOL. Estos fueron tres colegios que lo hicieron perfecto, entonces tomé los pantallazos. Recordé algo. La presentación que están viendo ahorita, yo se los voy a transmitir a través de los gestores y las direcciones locales. ¿Por qué? La lista de asistencia que yo estoy colocando en el Teams, ahí también coloco que me coloque en la lista de asistencia. Sin embargo, lo que sucede es que a veces o sea, cuando ustedes van a escribir el correo electrónico, a veces lo escriben con algún error y empiezan a rebotar. Entonces, para mí es más sencillo enviárselo a localidades y a gestores territoriales. He tratado también de enviarlo por el adjunto de aquí del chat, pero no me lo permite como el aplicativo. Entonces, reitero, igual yo la voy a socializar igual con la grabación, que veo que es una de las preguntas que he visto por aquí. Ya después si algo les comentaré las fechas de seguimiento que son de este año, pero ya al finalizar, listo, que ahí vi como otra preguntita. Entonces, en cuanto a objetivos, quería recalcar, somos nueve, aquí están, son los que inician con el OCOL y pues básicamente están como, coloqué los títulos que aparecen en la circular, que reitero, fue la circular número 5, sacar GAN y solución, que es como nuestra mapa de todo el año, porque pues ahí vienen todas las fechas, todos los seguimientos que vamos a hacer este año y hasta los cierres, ¿listo? En cuanto a la segunda identificación que vi, fue las actividades mal redactadas. Recuerden que en la circular es muy claro en la página 12 que dice que las acciones deben ser acción concreta, clara, medible y verificable y redactarse en infinitivo. Esta parte es muy importante que en sentido, entre más clara sea y más sencilla sea la actividad, va a ser más fácil de comprender para las personas, digamos. Recordemos que estas actividades no solamente son ustedes las que las van a hacer, sino también hay un evaluador. También las hacemos públicas en página web para toda la ciudadanía. Entonces, cuando de pronto son muy confusas, causan muchísima confusión y pueden ser, digamos, perjudicial hasta en el momento de la evaluación. También viene un tema y es, tampoco dejarla tan sencilla. Ahorita les voy a mostrar ejemplos de que en algunos momentos me dejaron fue una sola frase. ¿Por qué? Porque tampoco se entiende exactamente qué va a ser la institución. Entonces, es importante que cuando ustedes vayan a redactar las actividades siempre tengan en cuenta eso, o sea, que cumplan con el ser concretas, claras, medibles y verificables. ¿Listo? Para este caso, en el 2026 fueron 152 actividades que identifiqué con este error. Entonces, ejemplo, esta primera, si ustedes miran, yo supongo que la institución debe tener PIMA, me imagino por la forma y la estructura en que aparece la actividad, y posiblemente cuando ya le generó el PDF, sé que hay un tema que a veces incluyen varias acciones en una actividad. Eso no es bueno, porque en esta primera diapositiva, si ustedes ven, dice revisión del plan curricular de las líneas propias de la media institucional, pone talleres de orientación, plan de trabajo, servicio social, direcciones de grupo convivenciales, talleres sobre el desarrollo, o sea, son muchísimas actividades en una sola. Primero, no inicia con el verbo infinitivo. Dos, si yo lo leo y empiezo a mirar, digo, exactamente no sé, o sea, el colegio quiere hacer el plan curricular, pero va a hacer talleres, pero va a hacer un plan, va a hacer direcciones y va a hacer más talleres.
Mi recomendación es no, aquí hay que modificar toda la estructura de esta actividad, dejar una sola actividad y más porque cuando yo miro la actividad digo, no sé, o sea, no recuerdo qué tipo de meta habrá colocado la institución y no me imagino cada trimestre uno cargando una, dos, tres, cuatro, cinco, casi cinco temas diferentes en una misma actividad, lo que va a causar confusión tanto para el auditor y pueden haber malas calificaciones. Este primer ejemplo para instituciones que tengan así las actividades, que vi que eran varias, por favor replanteen totalmente la actividad. Revisen y ustedes digan, bueno, de todos los temas que tengo, no sé, yo voy a hacer son los talleres sobre el desarrollo socioemocional dirigido a estudiantes y padres. Y entonces ponemos realizar talleres sobre el desarrollo socioemocional dirigidos a estudios y padres para fortalecer de pronto el conocimiento en este ítem. Aquí ya quedaría bien, pero no me incluyan todas. Aquí hay otro, igual miren, si se dan cuenta, viene como varios, o sea, se ponen hasta la misma viñeta, no es recomendable y no está cumpliendo el tema de las actividades. Este es otro que se fueron mucho más sencillos, me colocan actividades de aula. Entonces, recuerden, es una actividad, no es colocar la frase, porque si yo miro actividades de aula, quedo supremamente perdida sobre qué temas van a tratar, por qué lo van a hacer. Entonces, de estos ejemplos que yo tomé, son algunos, digamos que de los colegios que se identifican, pero es posible que hayan otros. Lo importante es que ustedes de pronto, después de esta socialización, ingresen a apoyo escolar, revisen sus actividades. Si ustedes ven que están bien, que dicen realizar, desarrollar, elaborar, implementar, van iniciando con el primer verbo. Si ven que ustedes son de las instituciones que solo me dejaron una frase como actividades de aula o seguimiento a proyectos transversales institucionales, tienen que completar las actividades porque no me están cumpliendo el parámetro de lo que les comentaba de que sean verbo infinitivo, que sean claras y que sean medibles. Entre mejor tenga redactada mi actividad, es muchísimo más sencillo identificar el tipo, la unidad de medida. Entonces, porfa, también sé que en algunos casos el año pasado identificamos, era que pronto al momento de hacer nuestro PIMA, eh, cuando generamos la acción de mejora, a veces lo que hace la persona es como copiar, solamente dejan como el seguimiento, la actividad, entonces no, acá sería como realizar la actividad, desarrollar, entonces siempre puede tener definitivo, y dos, que la actividad sea completa, es decir, que me indique qué voy a hacer, que sea medible. Entonces, en estos casos, acá son como cinco ejemplos que tomé de instituciones, y reitero, solo se hizo una muestra. Es posible que otras instituciones que no se alcanzan a revisar desde planeación puedan tener estas correcciones, pero ustedes solamente tendrían que enviar un correo para hacer la devolución. También si hay personas acá, gestores territoriales o profesionales de la DILES, es como mi recomendación de revisar las actividades que se les enviaron pues ya en todo el Excel que contienen en el correo. La tercera observación que se identificó fue el tipo de meta. Recuerden que el tipo de meta se relaciona también con la actividad. Es decir, si contamos con una actividad bien, o sea, bien redactada, es muy fácil identificar tipo y unidades. Si la acción, o sea, si la actividad quedó mal, es posible que aquello coloque que más del 99.9% esté mal la unidad de medida, el tipo de medida. ¿A qué hago referencia? De estos, si estos cinco actividades que yo tomé, posiblemente el tipo y la unidad de medida estén mal. ¿Por qué? Porque la redacción no es clara y por lo tanto no puedo definir los otros campos. Entonces, recordemos, sumatoria. Sumatoria se utiliza cuando sabemos cuánto vamos a hacer en el año y las cantidades en cada trimestre. Se relaciona en su mayoría con elaboración de documentos, elaboración de informes, y qué diferencia, digamos que cuando yo coloco en sumatoria un tipo de meta sumatoria para elaboración de documentos, elaboración de informes, de pronto realizar seguimiento, realizar monitoreos, si yo sé cuántos voy a hacer en el año, entonces ejemplo, voy a decir, ahorita recuerdo el PEI. Entonces, el PEI es un documento que posiblemente ustedes dicen, no, pero es que el PEI yo hasta el final, hasta el último trimestre, hasta octubre, yo básicamente lo tengo completo, porque es que en el primer trimestre hacemos la actualización del primer capítulo. En el segundo trimestre hacemos los ajustes y hacemos algo del segundo capítulo y al final entrego el documento completo. En este caso yo diría, ok, es sumatoria, porque en el primer trimestre que sería enero, febrero, marzo, cuando reportemos en abril, pues yo entrego mi primer capítulo. Entonces entrego mi documento bonito con todo el tema de los logos de la entidad. En el segundo trimestre tendrá que subir ya al segundo capítulo, que vendría consolidado con primero. Entonces yo ahí cargo el segundo y digo, no, es que en el segundo trimestre, que era abril, mayo y junio, elaboramos el segundo.
en tercer trimestre cargaría el tercer capítulo que vendría siendo julio, agosto y septiembre. Y para el último trimestre, que es el que es más corto, que básicamente sería octubre y noviembre, entrego la última parte, entrego un documento consolidado. Si sus actividades hablan sobre todo el tema de elaboración de documentos, elaboración de informes, ahorita estoy recordando acá, puse temas de seguimientos, temas de monitoreo, y nosotros sabemos cuántos vamos a hacer en el año. O sea, tema de escuela de padres, que hasta todavía lo recuerdo cuando manejaba el tema de riesgos, es de manera trimestral. En este caso yo digo, ok, yo hago una en el primero, dos en el segundo trimestre, otra. En este caso yo diría, puede ser sumatoria porque es que básicamente estamos hablando de que sé que voy a hacer por lo menos en cada trimestre una escuela de padres, o sea, es sumatoria, sabemos. Siempre que ustedes sepan cuánto van a hacer en el año y cuánto en el trimestre, es sumatoria. También recuerden que sumatoria es el único tipo de meta que les permite colocar ceros. Hay algunos colegios que han tomado la opción de ponerme actividades como de manera semestral. O sea, eso es posible. Sin embargo, recuerden algo. Si yo coloco en sumatoria que solamente voy a reportar en segundo y en cuarto trimestre, pongo uno y pongo en el otro uno, entonces digo, son solo dos en cantidad. Dependiendo en el trimestre que me colocaron el uno, ustedes tienen que reportar las evidencias. Es decir, no porque ustedes me hayan colocado que en el segundo trimestre, que es cuando reportamos en julio, me muestren evidencias de enero, febrero y marzo. No. Recuerden que POA es trimestralmente. Si ustedes me colocaron que en segundo trimestre van a reportar un primer producto, ese producto de julio tiene que dar cuentas de abril, mayo y junio. No pueden demostrarme enero y febrero porque el auditor les va a decir, esto no entra entre las fechas. POA no se hace seguimiento semestral, son trimestrales. ¿Qué es lo que sí pueden hacer ustedes? Ejemplo en el caso del PEI. Si yo coloqué que voy a elaborar la actualización del PEI, del documento PEI, y para el segundo trimestre es que voy a tener un avance, yo mostraría los avances que hice entre abril, mayo y junio. Entonces, ¿qué decir? Que si hubo actualizaciones, pues se presenta ese documento de esas fechas. Anteriores, si hubieron listas actas, no lo coloque, no les van a poner mal. O sea, independiente que ustedes hayan hecho avances en enero, no les van a colocar de, ay, no, es que faltó enero, febrero, no, porque es que ustedes pusieron uno en el segundo trimestre. Entonces, recuerden que es importante recordar esto, o sea, porque sé que algunas instituciones me lo colocan, es posible porque se permite, pero si me lo colocan en el trimestre, dependiendo del cronograma, tienen que mostrarme las evidencias del trimestre a reportar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Otra acción de sumatoria que he visto y que está correcta es el tema de gobierno escolar, que la mayoría de colegios la he visto, sé que es como un proceso que hace en el primer trimestre. Perfecto, eso es una actividad en sumatoria, solo se coloca uno y en los demás trimestres cero, 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 porque todo lo hacen en el primer trimestre. Es una de las actividades que ustedes pueden cumplir o sea, enero, febrero, marzo, o sea, en abril ya ustedes pueden reportar esa actividad y ya, listo, quedó, cerró. Ya lo cumplieron, presentan los documentos del proceso de gobierno escolar. Entonces, en esos casos se utiliza sumatoria. Segundo tema, constante. Entonces recuerden que en constante, a diferencia, entonces acá yo coloco, se utiliza cuando sabemos que la cantidad no va a variar en ningún trimestre. Siempre será la misma cantidad, no se puede colocar cero y se relaciona con, entonces acá viene, con informes o documentos que no se acumulan, pero su contenido varía entre los trimestres. Entonces, esta es la gran diferencia que pronto hay con sumatoria cuando de pronto a veces nos confundimos. Entonces, ¿cuándo puedo yo colocar constante? Ejemplo, podemos colocar constante cuando de pronto ustedes dicen hay una actividad relacionada al tema financiero, que es como el seguimiento de pronto al tema financiero de la institución, que ustedes generan un reporte en un aplicativo. Entonces, ¿qué se presentaría? Yo diría, es constante porque en todos los trimestres tengo que hacer el seguimiento. Entonces sería 1, 1, 1, 1. ¿Por qué no es acumulable? Porque es que yo en primer trimestre mostraría mi seguimiento de enero, febrero, marzo. Entonces en abril presento ese primer trimestre. Para el segundo trimestre, abril, mayo y junio, cambia la información. Es el mismo reporte, pero con diferente información porque es de abril, mayo y junio. Ahí vuelvo, no la estoy acumulando, estoy presentando reportes diferentes con información diferente. Ahí es cuando vemos constante. ¿Qué otra diferencia hace constante? Constante no permite el cero. Si ustedes colocan en cantidad que van a ser, ejemplo, dos comités y siempre son dos comités, será dos, 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 dos. Siempre van a ser dos. Nunca va a ser uno, nunca va a ser cinco. Y es más complicado hacer las modificaciones en constante porque si alguien me dice en tercero, ay Elena, es que imagínate que este año no pudimos hacer el comité. Entonces necesitamos que en tercero en constante sea uno, no.
No puedo porque es que al modificar la cantidad siempre me va a cambiar en todos los trimestres. Entonces recuerden que constante siempre va a ser la misma cantidad que ustedes me colocan, o 1, 1, 2, 2, 3, 3. Importante, el año pasado por temas de errores de digitación hubo instituciones que en constante colocaban uno y por ahí se les fue el error y se les fue el otro uno, entonces quedó no. Importante, así usted no le hayan devuelto el PUA, revise las actividades, revise que las cantidades sean exactas, que usted diga, ay, si es uno, no que pase como el año pasado que tuve colegios que les presentó como 11 y pues ellos me decían "Es que yo no voy a cargar, no sé, 11 actas, era solo una". Entonces es importante, revisen muy bien las cantidades que ustedes tienen actualmente y los tipos de meta. Si ven que se les fue un error, porque cualquiera podemos cometer el error de digitación, que no se fue el uno sino fue un 10, revisen, porque ese es el momento en que ustedes me pueden solicitar, se le devuelve el PUA sin ningún tipo de justificación, ¿vale? Y nuestro tercero es demanda. Mm, Demanda se utiliza cuando no sabemos la cantidad que vamos a hacer en el año. O sea, no sabemos ni cuánto vamos a hacer en el trimestre ni cuánto vamos a hacer en el año. O sea, no tenemos ni idea. O sea, eso depende de cómo vaya llegando. Y siempre varía el valor. Es decir, entre el primero y el segundo es imposible que demanda sea 1, 1. O sea, no es posible. Siempre va a haber variación. En demanda uno va a haber variación como que en el primer trimestre fueron 10, en el segundo 50, un día en el siguiente 0. O sea, siempre varía. La mayoría que yo devolví de tipo de demanda fue, perdón, de por tipo de meta fue por demanda. ¿Por qué? Porque cuando empecé a ver que me estaban cogiendo la demanda me colocaban actividades como elaborar el documento del PEI. Y yo no, el documento sí debe tener un cronograma, realizar los seguimientos a los estudiantes. Entonces digo, un seguimiento, ustedes sí pueden ponerme en un cronograma que por lo menos uno en el trimestre van a hacer un seguimiento, pero no demanda, porque es que demanda es cuando hay variedad. Entonces acá yo traté de colocarles, se asocia con actividades de gestión de requerimientos o atención a una población. Otro tip, si el año pasado usted colocó demanda y vio que siempre fue 1, 1, 1 el seguimiento, no es demanda. De una vez es una alerta de, oye, eso no es demanda porque eso debe ser constante o sumatoria, ¿listo? Ya ahorita les miro el tema de preguntas que pues están escribiendo. En tipo de meta, entonces acá yo traté de presentarles algunos ejemplos de las actividades que no son demanda y que vi que me están colocando a demanda. Ejemplo, favorecer las relaciones con el contexto escolar que permitan el fortalecimiento de las competencias básicas en actividades complementarias de la jornada escolar. Lo colocaron como demanda. Cuando yo leí, dije, ok, acá habla sobre favorecer relaciones con el contexto escolar. También acá viene la recomendación, yo mejoraría un poquito la redacción y en mi caso, en esta institución, colocaría de pronto como elaborar un documento elaborar un documento de las redacciones del contexto escolar que favorezcan para el fortalecimiento de las competencias. Al cambiarlo con el solo elaborar un documento, ya sé de una vez que si es elaborar un documento, ya se pasa a sumatoria. ¿Cuál vendría a ser la pregunta? ¿Cuándo entregaría ese documento? ¿Cómo haría esa relación con el contexto escolar? Entonces el colegio me dirá, no, Elena, es que esto solamente lo hacemos en la primera parte del trimestre y después hacemos actualización. Entonces yo le digo, ok, entonces dejémoslo por lo menos 1, 1, 1. Y lo que vamos mostrando es que en el primer trimestre mostramos el documento, en el segundo vamos mostrando actualizaciones. O me dicen, no, Elena, es que es solo un documento y lo entregamos a final del último trimestre. Listo, dejémoslo sumatoria 1 en el último. No es demanda. La siguiente, realizar seguimiento a los PIAR con familias y docentes mediante reuniones, observaciones de aula y entregas de boletines ajustados en cada sede. Porque no es demanda, porque yo igual realizar el seguimiento también nosotros podemos hacer un cronograma y decir, bueno, ¿cuándo yo hago esos seguimientos del PIAR con la familia y docentes? Es posible que el colegio me indique, no, es que ese seguimiento del PIAR lo hacemos cuando están las reuniones con los temas de boletines. Puedo estar equivocado. O me digan, no, lo hacemos de manera en el segundo y en el último trimestre. Listo, es sumatorio, pongamos solamente dos y dejemos seguimiento a la unidad de medida y lo que presentamos como evidencia es como una especie de un informe en el que escribimos, ejemplo, para el mes del segundo trimestre diría que para abril, mayo, dentro de abril, mayo y junio realizamos tantas reuniones de seguimiento en donde identificamos esto, hicimos tales temas y si quieren ahí adjuntan las listas de asistencia, lo que se hizo y ya, perfecto, ahí se cumplió, pero es sumatorio. Siguiente, continuar con la jornada única completa organizada estableciendo alianzas con entidades externas dando cobertura. Tampoco es demanda. Aquí también yo le preguntaría al colegio, habla sobre continuar con la jornada única completa.
En este caso yo le iría al colegio, primero le preguntaría, ¿cuál va a ser la evidencia? Entonces, si el colegio me dice, es un informe de cómo estamos haciendo la continuación de la jornada única. Yo digo, listo, y ese documento, ¿cada cuánto lo actualizan o cómo lo trabajan? Lo hacemos una, dos o tres veces sumatoria. Y la última dice, gestionar adecuadamente la administración de procesos. Entonces, acá quiero hacer aquí esta actividad, es posible que la tengan varios. No por el hecho de incluir varias cosas en la actividad como administración de procesos, aplicativos, matrículas, bibliotecas, quiere decir que sea demanda. ¿Por qué? Porque siento que en esta actividad cuando la escribieron trataron de incluir muchísimas cosas que hace la institución, que son muy valiosas, pero trataron de incluirlas todas para mostrar mucha gestión. Yo les diría, recuerden que en el PUA la idea es dejarlo estratégico. Yo sé que todas las cosas y todas las funciones que hacemos son muy importantes, pero en mi caso, si quisieran dejar de mando, yo dejaría solamente gestionar bueno, gestionar los temas de matrículas de acuerdo a las solicitudes que se presenten en el año. Como pongo gestionar solicitudes, ahí de inmediatamente estoy diciendo, puede ser que en el primer trimestre hayan 180, en el siguiente 0, en el siguiente 20, en el siguiente 0, ahí es demanda. No por incluir varias cosas dentro de una actividad me lo hace demanda, por favor. En este caso, yo también le diría a la institución, habría que mejorar la redacción. Yo dejaría de pronto gestionar temas de administración de la institución y de pronto lo que cargo acá es un documento donde yo pueda mostrar de pronto las actividades que hacen tanto en la biblioteca, en tema de ambiental. Se haría un documento, pero sería sumatorio, no sería demanda. ¿Listo? ¿Cuándo es demanda? Aquí tengo tres ejemplos que identifiqué de tres colegios que tomé al azar en los que se veía claramente que sí es demanda. Primero, realizar seguimiento a los estudiantes con discapacidad y o talentos excepcionales permanentes mediante prácticas. Digamos, cuando la ley dije, bueno, también yo podría decir que es sumatoria, pero ¿por qué me fui por demanda? Por el tema que hablan de los seguimientos a estudiantes con discapacidad y o talentos excepcionales, porque posiblemente en el primer trimestre, voy a colocar, tuvimos o se identificaron tres talentos o cuatro temas de cuatro estudiantes, y puede ser que en el segundo ya no vamos con cuatro, sino con 90, y en el tercero sucedió, de pronto hubo traslados, entonces pasé a 5. Cuando hay variedad es cuando digo es demanda. Posiblemente la evidencia en este caso, me imagino que será como un informe que muestre trimestre a trimestre cuántos estudiantes se han identificado, cómo se hace el seguimiento con esos estudiantes, básicamente. El segundo dije gestionar la atención, acompañamiento y asesoramiento a los estudiantes y sus familias mediante encuentros y seguimientos. Porque también para mí es demanda, porque puede variar esa gestión. Puede ser que para el primer trimestre se gestione, no sé, con 15 familias y en el siguiente con 0 familias y en el siguiente con, no sé, 200, dependiendo de la capacidad de la institución. Ahí hay variedad. Y la tercera, atender y resolver las solicitudes de necesidades y situaciones particulares y colectivas. Cuando ustedes me colocan ese tema de las temas de la solicitud, claro que es demanda porque es que nosotros no sabemos con certeza cuánto vamos a tener en el primero. Pero reitero, cuando ustedes siguen, cuando me colocan de pronto que como la elaboración del documento PEI, es más sencillo colocar sumatoria, mucho más sencillo constante que demanda. Demanda de pronto a veces uno se confunde, aunque ya casi no se presenta esa confusión, es porque en demanda a veces cuando ustedes la seleccionan en planeación les aparece automáticamente un 1, 1, 1. Y de pronto ustedes dicen, ay no, porque es que es hacer uno. No, ese uno representa un 100%. Por eso en cada trimestre hay que diligenciar dos espacios, seguimiento y demanda. Entonces, recuerden, demanda solamente lo utilizaremos para temas de solicitudes o gestión que ustedes vean que no conoce, o sea, que es muy variable en el año. Mientras ustedes vean que de pronto es la elaboración o un tema que yo puedo tener un cronograma, no me coloquen demanda, ¿listo? Porque puede ser confuso. Y ya en la última observación que tenemos es relacionada a la unidad de medida. Recuerden que además esto también ha disminuido muchísimo. En otros años teníamos como más dificultades, pero este año pues también se ha mejorado. Sin embargo, pues todavía se presentan algunas cosas por mejorar. Entre ellas, reitero, la unidad de medida se relaciona a la actividad. Se puede identificar con la pregunta cómo vamos a medir la actividad. O sea, si yo coloqué que voy a realizar seguimientos a los estudiantes, la unidad de medida serán los seguimientos, porque es a través de eso que yo voy a medir. Si coloco que es elaborar el informe, pues básicamente mi alerta es, el informe es mi unidad de medida. No es colocar la evidencia. Recuerden que la evidencia siempre la vamos a colocar trimestre a trimestre
En los seguimientos hay una pregunta en la parte cualitativa que dice evidencia de logro, que nos dice, oiga, ¿qué estás cargando tú? Ah, yo estoy cargando mi informe con mi lista de asistencia que viene hasta con fotografías. Perfecto. La unidad de medida en este ejemplo que quise colocar acá son unidades medidas que están correctas. La primera dice realizar seguimiento periódico a las estrategias y acciones propuestas midiendo su impacto y mejoramiento de convivencia. La unidad de medida de seguimiento y su tipo de meta sumatoria, perfecto. La segunda, elaborar documentos de las preguntas de la encuesta de satisfacción. La unidad de medida es un documento porque es a través de lo que vamos a medir y sumatoria, perfecto. Y la tercera, elaborar formatos o planillas de seguimiento a las contribuciones individuales. Unidad de medida, formatos o planillas que ustedes dicen, no, es que cuando me hicieron la observación decía que tenía que cambiar la unidad de medida de informes, pero es que de pronto yo no me gusta, a mí me gusta que aparezca informes para no tener de pronto, que de pronto el auditor siempre me dice que informes, no hay problema, hagan la cambio a la redacción, coloquen elaborar informe y continúan la actividad o realizar, sí, elaborar o elaborar el documento que haría el documento. Siempre hágase la pregunta en el momento que hagan la actividad, ¿cómo la voy a medir? Entonces ahí ustedes van a identificar prácticamente la unidad de medida. Estos son otros casos de otras instituciones que también encontré que estaban bien. Entonces acá digamos que están las que coloqué en la parte anterior y también coloqué otras que eran acá en temas de dinamizar procesos pedagógicos y metodológicos. Pues en este caso sí le acepta el de jornada porque a través de eso que vamos a medir la actividad, que son como procesos pedagógicos. Las siguientes son realizar encuentros y actividades con la comunidad educativa. También, miren, ahí dice unidad de medida, otros encuentros. Y también es una sumatoria. Perfecto. Digamos que aquí la importancia es que ustedes puedan revisar sus actividades y empiecen a mirarla como, ok, la actividad se entiende, tengo un tipo de meta que si yo cuento, recuerden la pregunta que les hacía en tipo de meta, siempre pregúntense, cuento, o sea, ¿sé cuánto voy a hacer en el año? Ah, sí, voy a hacer una, voy a hacer dos, voy a hacer tres, no sé, voy a hacer cinco pues, en cada trimestre. Cuando ustedes tengan eso, saben que de una vez es sumatoria o puede ser constante y demanda si la van sacando. Ya si es demanda es porque ustedes dicen, no, es que yo gestiono solicitudes de temas especiales. Ah, perfecto, es que eso sí es variable, porque puede cambiar en el año. Como en el primer trimestre inician ustedes con 120, puede ser que al final del año ya solamente tengan 5 casos, o sea, puede variar mucho. Siempre demandas con variedad. En el proceso de ajuste, era lo que les comentaba en la primera parte. ¿A qué hago referencia? En los casos que los colegios se les devolvió, me voy a permitir salirme un momentito y voy un momentico a ver si yo tenía abierto, creo que el archivo no lo tenía abierto, qué pena con ustedes, denme un segundito y les muestro cómo el archivo que inicialmente se envió eh, es este. Entonces, en los casos que los colegios ya saben que se les devolvió el POA, porque digamos que se envió por correo electrónico a las DILES, a las direcciones locales de educación y estas a su vez a los colegios y en algunos casos pues la idea era que el colegio, que también el gestor territorial también esté ahí como apoyando, entonces se les envió como este archivo Excel que ustedes van a ver aquí que fue el que yo envié. Entonces, en los casos en que se había observación, el archivo aquí en la parte U tiene como la observación específica, o sea, se les explicaba como, en ejemplo, voy a aumentar un poquito más esto, uy, me voy hacia el lado derecho. En este caso, digamos, en este Excel, básicamente lo que uno le comentaba a la persona era, oye, mira, el objetivo seleccionado no era correcto y también significó que la unidad de medida no lo es. Entonces, ejemplo, en este caso, lo que les comentaba, si un colegio inicia, miren, este colegio inicia con la OBGA 14, básicamente no es de la institucional, los institucionales inician con OCOL. Actualmente, digamos que acá yo tenía como seleccionados los colegios que en algún momento se habían hecho devolución, bueno, en este no, pero digamos que están, es Excel. Que ustedes digan, no, mira, a mí realmente no, digamos que hay colegios en los que ustedes van a ver que están totalmente bien porque pues solo se hizo una pequeña muestra de la revisión técnica. Pero reitero, en caso que la institución quiera hacer la modificación de su POA, solamente tiene que enviarme un correo, que ya me acordé que les iba a colocar aquí en la presentación y se me fue, voy a colocar aquí en grandecito. Denme un segundo, a ver, igual también ya la copio ahorita en el chat. R. Junco, ahí me quedó mal, qué pena. Educación Bogotá, y de una vez coloco aquí.
Denme un segundo, ya les agrando más un poquito la diapositiva. Digamos, este es el correo electrónico sobre el cual ustedes tendrían que enviar en caso que ustedes vean que no se les devolvió el PUA y quieran hacer algún ajuste. Ya lo voy a copiar en el chat. Y ese es mi número celular. Digamos que yo generalmente trato de atenderlos cuando de pronto pueda. Ejemplo, si estoy en una reunión, posiblemente no les voy a poder contestar o me pueden escribir por el WhatsApp. Yo me demoro de pronto un poquito, pero trato de responderles lo más oportunamente. Sin embargo, vemos que la idea es que ustedes también se apoyen mucho con lo que son las direcciones locales de educación para el tema en caso que ustedes digan, mira, es que yo tengo la duda si no me devolvieron o porque no me han devuelto o si tenían que devolverme. Voy a colocar aquí, ay, bueno, ahí se me fue. Bueno, ahí se fue mi nombre, pero creo que el correo que bueno, entonces voy a volver a mandar. Ese es el correo, digamos, que escribo en el chat sobre el cual ustedes, en caso que requieran o necesiten ustedes devolverse a un colegio, me escriben. ¿Por qué? Porque yo actualmente cuento, creo que 3 colegios me han solicitado devolución. Tengo ahorita uno que fue de Rafael Uribe, la localidad Suba y, si no estoy mal, San Cristóbal. Son las localidades que me han escrito colegios y me han dicho, oye, mira, necesito ajustar mi POA, ya se les hizo la devolución y ellos ya hicieron los ajustes y lo enviaron a las localidades. Importante, quien les va a revisar finalmente es la localidad. Si ustedes quieren apoyarse con el gestor antes de enviarlo al aplicativo, porque pues lastimosamente el gestor territorial no tiene ese acceso, cuando se les devuelve el POA, pues ya no pueden ver sus POAs, solo lo ven las localidades. Entonces, por favor, si ustedes quieren ese apoyo, pues comuníquense con el gestor territorial de su colegio, ayúdense con el profesional de la DILE y ahí también pregunten, oye, tenían que volvérmelo, mira, y también ustedes revisen. Entonces, la idea de esta socialización era que también ustedes, tanto los colegios que no se les devolvió, puedan revisarlos. Reitero, para el mes de marzo ya el tema de las fechas ya será solo por PIMA. Voy a hacer un momento con un tema de la circular que alguien me había preguntado en algún momento, si me dejan, espérenme, si me deja abrir el internet, sí, para mostrarles algo de la circular del POA, que reitero, o sea, está en solución, frente a las fechas y frente a las fechas de seguimiento que alguien me comentó. Yo voy acá en este caso, pues digamos que aquí la explicación no es de solución, pero pues igual ahí va a quedar como grabado el acceso por el cual yo ingreso a solución. Entonces aquí estoy ingresando a educación, información de la entidad, mapas descriptivos y acá. ¿Por qué en iSolución? Porque básicamente en iSolución tengo ahí cargado la circular del POA. Tengan en cuenta que es posible que entre febrero, bueno, febrero ya finalizando, entre febrero y marzo, control interno va a generar el memorando de evaluación. Lo comento porque yo también lo cargo en iSolución. Ellos siempre lo envían por siga igual que la circular del POA, pero sé que a veces de pronto no llega de pronto hasta la persona responsable, entonces importante. Yo la cargo en solución. Si a ustedes no les llega, pueden descargar, igual también se les va a comunicar por los gestores para que las tengan, porque recuerden que ese memorando es cómo nos van a evaluar este año todo el tema de evaluación de dependencias, que está POA, riesgos y, si no estoy mal, temas de planes de mejoramiento. Para el caso de ahorita, yo voy a ingresar solamente a POA y les voy a mostrar, aquí está la circular, que reitero, esa es como nuestra columna vertebral de este año, pues básicamente aquí vienen como todas las fechas y los pasos a seguir que tenemos que hacer durante el año. Entonces, pues a veces es un poquito pesado, entonces estoy esperando que se habilite. Y ya empiezo a mirar de pronto temas de preguntas por aquí, a ver, me devuelvo. Ah, ok, ya ahorita estaba mirando aquí. Entonces, esta es la circular. Básicamente voy a ponerla desde el inicio mientras se descarga. Es un documento bastante amplio, de 39 páginas. Se espera que este año lo hagamos de una manera un poquito más sencilla su lectura. Entonces, esta circular, básicamente aquí ustedes van a ver como en su contenido, pues viene todas las fases, planeación, bases de seguimiento. Yo me voy a ir en este momento, me voy para las fechas claves del documento, que aquí ya me direcciona inmediatamente. Voy a ampliarles. Entonces, actualmente nos encontramos en esta parte, que ya digamos que fue a través del correo que se les devolvió a algunos colegios y pues ustedes tienen del 16 al 27 de febrero. Yo les comentaba que aquí hay otra fecha que voy a bajar, bajo y usamos este seguimiento, relacionada al tema quinto, que son parámetros del POA, y dice ajustes en la programación. Estos ajustes
ya funcionan cuando nosotros hablamos. Yo les comentaba a ustedes que el 27 se finalicen los ajustes y que el 2 de marzo, que es el día hábil, yo estaré cargando en página web la versión POA 2026 nivel institucional. Para mí esa versión que es mi POA con la que nos vamos a ir 2026 todos los colegios. Sin embargo, acá hay un ítem que dice lo siguiente. ¿Cuándo podría yo modificar POA integral? Y que ustedes ven que dice acá 15 de marzo. Ustedes dicen, ay, no, y dice 15. Claro que dice 15, pero entonces leamos. Dice, la reprogramación integral total del POA aplicará solamente para nivel institucional y se podrá realizar solamente cuando se haya culminado el ajuste del plan institucional de mejoramiento acordado y surja la necesidad de armonización. Es decir, si para el 1 de marzo, la primera semana, tengo colegios que me dicen, oye, mira, es que sí tengo que cambiar dos actividades porque ya culminé, ya tengo mi actualizado PIMA, sí lo podemos hacer. ¿Qué se va a solicitar en este caso? Se solicitará el PDF que genera el aplicativo de dirección de evaluación y ahí ustedes tendrán que escribir en el correo del mensaje, se solicita la modificación debido a la actualización del PIMA para el POA 2026. Es la única modificación de POA integral. Ya las otras modificaciones, que si ustedes de pronto en cantidad cometieron un error de digitación, en esos casos ya no irían. Por eso reitero, tenemos este mes para hacer esos ajustes. Y por favor, el año pasado se nos presentaron como 5 o 6 colegios que tuvieron errores en digitación y se dieron cuenta por allá casi en el segundo trimestre. Entonces es importante que revisen, así no le hayan devuelto el POA, revise, de pronto la persona que cargó el POA era una, ahorita hay otra persona nueva, solamente ustedes ingresan a apoyo escolar y dicen, ay, mire, estas son mis 4 actividades, y listo, si están bien, si ustedes ven que las cantidades son correctas, ahí vamos bien. En cuanto a fechas de seguimiento de PUA, acá ya están, entonces aquí ya están desagregadas primero, segundo, tercero, cuarto trimestre. Aquí básicamente se incluyó, fue un tema de aclaración para el tema de localidades para el último trimestre, frente a un tema de cuándo era el cierre. En lo demás, básicamente estas son las fechas, ustedes son siempre, recuerden que las tomamos por resolución, la resolución del POA básicamente nos dice que siempre serán los primeros 15 días calendarios de cada trimestre, por lo cual cada año lo único que cambiamos nosotros básicamente es la vigencia, o sea, 2025, 2026 o 2027 y así sucesivamente. Voy a darme un momento mientras si quieren acá que había visto por acá atrás una pregunta de un colegio que me decía que sí aparece devuelto el POA, pero que no le aparece la observación específica. En el aplicativo no la van a poder visualizar, por eso reitero que espero que cuando les hayan devuelto, o sea, que la localidad les haya enviado a ustedes el Excel, ¿por qué? O el gestor territorial, porque si no, si ustedes van a decir, pero ¿y a mí por qué me volvieron el POA? O sea, nadie me ha dicho nada. ¿Por qué? Porque en el aplicativo no permite escribir la observación. En este archivo, básicamente, para el ejemplo, voy a colocar ejemplo aquí un colegio de pronto, dame un segundo, creo que están yo los tengo con colores, digamos los moraditos, estoy relacionando actividad. Entonces acá para el caso, vámonos para el colegio, digamos Bosa Nuevo Chile. Entonces Nuevo Chile dice, pero ¿por qué me volvieron el POA? Entonces aquí a mano derecha ya viene la explicación. Entonces ahí le dice, mira, la actividad de iniciar con un verbo infinitivo, se viene la explicación, también se le explica sobre la unidad de medida y por qué tiene que modificar y si no estoy mal acá se les colocó como en color la actividad. Entonces es importante que ustedes sí revisen. Colegios que ahorita me digan, aparece devuelto, pero no sé quién es, traten de comunicarse con los gestores territoriales. Que si ustedes no conocen el gestor territorial y me dicen, no, no sé quién es, bueno, en ese caso, pues sería que me escriban a mí, reitero, voy a colocar nuevamente ahí los datos míos, puede ser por el celular, me escriben, mira, yo soy Colegio Pepito, yo les hago el contacto con el gestor territorial para que ya se apoyen con él, ¿listo? Voy a mirar aquí un tema de las preguntas que de pronto se hayan presentado y ya si algo les doy, aquellos que quieran de pronto preguntar con las manitos, entonces qué pena, voy aquí a bajar. Mm, Buenos días, no tengo claras las fechas de entrega por trimestre para este año. Entonces, reitero, para Angélica Pilar, pues están en la circular, fue las que acabé de mostrar. Son de manera trimestral los primeros 15 días para nivel institucional y local. Eh, sí, la voy a socializar, lo que les comentaba en la presentación, sí. La idea mía, reitero, la envío a la localidad y a los gestores territoriales y ellos a su vez los van a enviar a los colegios. No lo hago por lo que me escriben acá porque realmente a veces se pierden o dos porque a veces se quedan mal escritos en los listados y empiezan a rebotar. Voy a seguir revisando aquí abajo. Ah, bueno,
Liana Striveland escribió, el colegio dice devuelto por la secretaría, pero no es claro qué es lo que va a corregir todos inician con OCOL. En tu caso, Liliana, bueno, me colocaste ahí el colegio. De pronto sí es más fácil, de pronto si me colocan ahí de pronto el colegio en la pregunta para que así también podamos asociar al gestor, porque la idea es que ustedes sí cuenten con el Excel, porque ese es el que les va a dar a ustedes la ruta de qué o por qué lo devolvieron en los casos que se les devolvió el colegio. Los colegios que no están devueltos nunca les va a llegar el Excel, no se les va a devolver, pero si ustedes quieren devolver, me tienen que escribir a mí un correo, ¿listo? Colegio, habría una, bueno, él entró una pregunta con la unidad de medida, otra jornada que decía, ¿podemos subir? Claro que sí, digamos, si dentro de su actividad ustedes colocan que van a hacer jornadas, de pronto jornadas pedagógicas, jornadas para la gestión ambiental, jornadas para de pronto algún tema, la unidad de medidas podría ser jornada. Dice, tengo una pregunta, en el colegio manejamos trimestres y nuestra actividad es aplicar el CIE en las comisiones de evaluación, pero solo se desarrolla en la primera comisión en mayo. En este caso se podrá colocar que el tipo de meta suma. Claro que sí, o sea, mira, aquí en esta, Juan Carlos Suárez, tú estás aquí, en esta pregunta que tú me dices, tengo una pregunta, sí, o sea, si el CIE solamente lo hacemos en este caso para el mes de mayo, enero, febrero, marzo, sería cero, abril, mayo y junio, segundo trimestre, una, y las otras, y tampoco hay que hacer nada, cero, cero. Solo van a entregar ustedes la evidencia en el segundo trimestre. Apenas la entregan, esa actividad quedó cumplida y quedan perfectos. ¿Listo? Em, bueno, buenos días, qué pena, ingresé hace poco. Bueno, Jorge, depende, si estás todavía aquí, Jorge Prieto, que escribiste a las 10:57, la recomendación mía, revisa en apoyo escolar, ingresa al ítem de planeación. Si te aparece devuelto, quiere decir que es de los que toca hacer ajuste. Si no, el paso a seguir es que revises bien tus actividades PUAS y las que quedaron, si están bien, que estén bien escritas, que cumplan con el tema de tipo de meta, que las cantidades sean correctas. Si tú ves que de pronto que un error de digitación, es el momento de enviar un correo para hacer los ajustes. ¿Listo? ¿Ese Excel lo envía a la DILE? Sí, sí lo envía a la DILE dependiendo de los casos de que hubo devolución. Digamos que la idea era que lo enviaran. La mayoría sé que los profesionales de las DILE me dicen que ellos lo envían a los colegas y algo, pues yo hago un barrio o lo reitero. Si ustedes ven que les aparece devuelto, pero no les llegó el Excel, escríbanme y yo ya me puse a hacer los contactos con los gestores o con los DILES para que por favor les envíen los archivos. Nuevamente aquí, y buenos días, el Colegio San Carlos fue devuelto, pero nos llegó el anexo de las observaciones. Ok, Colegio San Carlos, no estoy segura de qué localidad es, pero bueno, acá si algo, pues yo ya voy a anotarlo por acá en mi cuadernito y ya luego me comunicaré con el gestor para que también te puedan enviar el archivo. Colegio Fernando González Ochoa, la corrección que ustedes sugieren en el C escribieron que unidad debe ser una, nosotros colocamos petición sales porque así aparece en el aplicativo, pero la actividad, aunque saben cómo en esos casos, recuerden que hay una opción en unidad media que se llama otro. Entonces, si ustedes, ejemplo, ven que no está, ustedes dicen, no, pero es que salidas pedagógicas no me aparece. Váyanse a la opción que dice otros y les va a habilitar el espacio de cual y ahí ustedes escriben salidas pedagógicas. Ahí sí les va a permitir, muchas instituciones lo utilizan porque pues en el listado que aparece no están completas. Este listado de unidades de medida, la idea es que se espera modificar, pero por unos temas que tenemos con la UTIN no lo hemos podido hacer, porque digamos que vienen con temas de hace mucho, mucho tiempo, ¿listo? Ok, Liliana Astrid del Nelson Mandela. Bueno, voy a escribirte aquí Nelson Mandela, porque pues en este momento, Liliana, pues no podría ponerme como el detalle, pero yo acá ya te anoté, ya te escribí el colegio, ten por seguro que pues ya, eh, básicamente, pues la idea mía es empezar a escribir a los gestores para que les envíen hoy los archivos, ¿listo? Buenos días, me das claridad, por favor, cuando en Excel que remiten en las celdas del final. Bueno, ese tema, Sandra, es un tema que yo traté de mirar porque no, digamos, es como unas fórmulas que manejo para identificar que los colegios me hayan puesto mínimo 4 actividades, que en este caso, eso es unas felicitaciones para ustedes, solamente hubo 2 colegios que me colocaron 3 actividades, no le coloquen mucha atención al tema de los números que están, eso es un tema más de programación para poder identificar. Qué pena, para poderles identificar un tema de, para poderles modificar un tema de cómo estaban programados, pero no tiene nada que ver, ¿listo? Eh, no sé si digamos que mi compromiso ahorita es, ya ahorita los colegios que escogí de San Carlos a Nelson Mandela, igual voy a hacer como un recorrido con las DIRES y les voy a preguntar si enviaron los correos con los Exceles.
Si llegan a haber dudas, nuevamente voy a que colocar mis datos en el chat. Me pueden escribir al correo, me pueden escribir al celular, me pueden decir, mira, yo era tal persona, soy de la localidad tal, no sé. Y si algo, pues en últimas ya empiezo a gestionarles para que les lleguen esa información al día de hoy. ¿Listo? Bueno, pues no siendo más compañeros, pues ya finalizaríamos la capacitación, la socialización del día de hoy. Igual lo que les decía, cualquier duda, pregunta que se les presente, pues ustedes me pueden escribir por el celular. Cuando no les conteste llamadas es porque posiblemente estoy en capacitaciones, pero trato de contestarles. Muchísimas gracias a ustedes. Listo, si quieres quédate ahí, Carlos Arturo, pero lo que digo, ya en este momento se finaliza. Yo voy a dejar de compartirles pantalla y dame un segundito, Carlos Arturo. Me voy aquí al chat porque no creo que te deje hablar. Bueno, no sé si Carlos Arturo Gómez Camacho, que había levantado la mano, quería hablar algo o directamente no. Claro que sí, Sandra Milena, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y reitero cualquier cosa y me pueden escribir a mis datos.